Nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y China, y es que el Pentágono ha avisado a Joe Biden de que un globo espía de China está sobrevolando Estados Unidos. Una noticia que llega justo días antes de que Antony Blinken, secretario de Estado, viaje a Pekín. Estados Unidos ya lo ha tomado en custodia ese globo y se habían movilizado incluso aviones de combate. Sin embargo, líderes militares han advertido a Joe Biden de que no era una buena idea disparar al globo porque los restos todavía podrían causar una amenaza para la seguridad. Enseguida analizamos este nuevo movimiento de tensión por parte de China contra Estados Unidos. Y nuevas declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia. Sergei Lavrov ha vuelto a tener mención para Occidente hoy y espacio también para la crítica. Ha dicho que Estados Unidos y sus aliados europeos tienen instintos colonialistas. Concretamente, Lavrov ha dicho que Estados Unidos y Europa usan el peor colonialismo y que quien no cede a sus peticiones se enfrenta a sanciones y a veces, dice, incluso son presionados con la fuerza. También ha estado ahí Dmitry Medvedev, el vicejefe del Consejo de Seguridad ruso. Asegura que a Ucrania le espera el triste destino de otras colonias de Occidente que han sido, dice, arrojadas al basurero de la historia. Enseguida se lo ponemos. Tiene planes de recortar su producción de combustibles pese al veto europeo. La agencia rusa de noticias TASS asegura que el Kremlin no ve motivos para reducir fuertemente los volúmenes y la producción de productos petroleros. Recuerden que este fin de semana, el 5 de febrero, entra ya en vigor el embargo de Europa sobre el diésel de Rusia. Muy buenas tardes. Nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y en este caso China. Lo que hemos conocido es que el Pentágono ha avisado a Joe Biden de que un globo espía de China estaba sobrevolando Estados Unidos. La noticia llega justo días antes de una cita clave y es la visita de Antony Blinken, secretario de Estado, a Pekín, la capital china. Estados Unidos lo ha tomado ya en custodia ese globo espía. Se habían movilizado incluso aviones de combate para destruirlo. Sin embargo, los líderes militares han advertido a Joe Biden de que no era buena idea disparar al globo porque los restos podían causar una amenaza para la seguridad. Muchos quizás se pregunten qué son directamente los globos espías, así que vamos a adentrarnos un poquito más en este mundo que nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es que usar globos para espiar es una de esas prácticas que se estilaban a mediados del siglo pasado, el siglo XX. En la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, por ejemplo, intentaban lanzar bombas contra Estados Unidos usando globos diseñados para flotar en corrientes de aire. Cuando se terminó esa Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos empezó a espiar y a utilizar esos globos como objeto para espiar. Eso se hizo en muchas misiones de un proyecto que terminaron llamando Proyecto Genetrix. El proyecto lanzaba globos para fotografiar el territorio del bloque soviético en los años 50, según documentos del gobierno a los que ha accedido la agencia Reuters. Pero, ¿cómo operan esos globos espía? Bueno, normalmente operan a entre 24.000 y 37.000 metros de altura, mucho más alto de lo que vuelan ya los aviones comerciales, que nunca vuelan por encima de los 12.000 metros. Pero, ¿por qué no utiliza China, en este caso un satélite, si quiere espiar a Estados Unidos? Lo cierto es que los globos tienen ventajas sobre los satélites. Por ejemplo, pueden escanear mucho territorio desde más cerca y pasar más tiempo encima de un objetivo. Y además los satélites requieren lanzaderas que cuestan millones de dólares y los globos, mientras tanto, se pueden lanzar a un coste muy bajo. Entre lo malo, que los globos no se pueden dirigir directamente, pero sí que se pueden guiar aproximadamente a un área objetivo cambiando las altitudes para atrapar diferentes corrientes de viento. Estos pueden ser los motivos que han llevado a China a utilizar estos globos espía para poder vigilar lo que está haciendo Estados Unidos. La cuestión es, ¿qué quería vigilar China? ¿Qué quería espiar? Bueno, enseguida se lo vamos a preguntar a Ezequiel Vistoletti, porque desde luego se masca y desde luego que está en uno de sus puntos más altos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Y hablando de la guerra en Ucrania, nuevas declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia. Hoy Sergei Lavrov ha vuelto a tener mención para Occidente y también ha tenido espacio para criticar a Occidente. Ahora ha dicho que Estados Unidos y sus aliados europeos tienen instintos colonialistas. Concretamente, Lavrov ha dicho que Estados Unidos y Europa usan el peor colonialismo y que quien no cede a sus peticiones se enfrenta a sanciones
y a veces, dice, incluso son presionados con la fuerza. También ha estado ahí Dmitry Medvedev, el vicejefe del Consejo de Seguridad ruso, que asegura que a Ucrania le espera el triste destino de otras colonias de Occidente. Dice que han sido arrojadas al basurero de la historia. Escuchen a Lavrov. The United States and its European allies use the worst colonial practices. Those who do not agree with these rules, who have an independent policies, they face unilateral sanctions, blackmail, intimidations, and threats, and sometimes even are pressured by force. Those who are loyal can do anything they like. Por cierto, y hemos conocido que Estados Unidos va a mandar más armas a Europa, a Ucrania concretamente, disculpen. Ahora concretamente va a ser un nuevo cohete con punta de bomba lanzado desde tierra que va a fabricar la compañía Boeing. El arma de largo alcance combina dos dispositivos probados, una bomba de pequeño diámetro guiada por GPS y un cohete del ejército de Estados Unidos que ya está siendo operado por las fuerzas ucranianas. Pero eso sí, no se espera que se despliegue en Ucrania en el corto plazo. De hecho, fuentes de Bloomberg aseguran que las primeras entregas tardarían unos 9 meses desde que se emita un contrato. Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ya está en Kiev, allí en la capital ucraniana. Hoy se celebra una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania para avanzar en las relaciones entre ambos. Durante la visita de von der Leyen, las alertas han sonado por toda la ciudad para advertir de posibles ataques. Por el momento, eso sí, no se ha registrado ninguno de ellos en la ciudad. Sin embargo, lo que sabemos es que esta mañana un avión de vigilancia ruso ha partido desde Bielorrusia. Por el momento no se espera ninguna rueda de prensa entre von der Leyen y Zelensky. Y Rusia sigue poniendo toda la carne en el asador para disparar el valor del rublo, de su moneda. Y es que Rusia planea ahora vender casi el triple de moneda extranjera hasta principios del mes de marzo. Es una de las maneras en las que el país de Putin intenta compensar esa caída en ingresos que va a recibir por la energía, por culpa de los topes a los precios que ha impuesto Europa y el G7, y que, por cierto, pues ya ha dejado el presupuesto de Rusia descuadrado respecto a los objetivos establecidos. El Ministerio de Finanzas ruso ha dicho que va a vender lo equivalente a 2.300 millones de dólares desde el 7 de febrero hasta el 6 de marzo. ¿Y qué moneda puede utilizar Rusia para vender y ganar dinero si tiene la mayoría de sus reservas internacionales congeladas por las sanciones de Estados Unidos y Europa? Bueno, pues utiliza el yuan, la moneda del país con el que goza de esa amistad sin límites, ya saben, China. En diciembre el gobierno ruso dijo que tenían 46.000 millones de dólares en yuanes. Y es que el yuan se ha disparado un 20% contra el rublo en las últimas semanas, lo que supone que Rusia va a ingresar más rublos por vender los mismos yuanes que hace semanas. Y eso es lo que Rusia quiere utilizar para compensar lo que no está pudiendo ingresar por la parte energética. Y hoy resaca del Banco Central Europeo. Ayer Lagarde no tuvo su mejor día, desde luego. Confundió a los mercados diciendo que seguían con un enfoque de reunión a reunión y de dependencia de los datos. Pero a su vez ya avanzaban que en marzo pretendían subir los tipos otros 50 puntos. Sin embargo, uno de los grandes ausentes del discurso de Lagarde ha sido la palabra desinflación, a pesar de que sí que lo ha dado a entender, lo ha sugerido desde luego. Pero también bueno, lo que no hemos tenido es una referencia que el BCE es la principal causa de la caída de la inflación, sino que Lagarde dijo que esa principal causa había sido la energía. Por eso nuestra compañera Marta Isen, que estuvo allí en Frankfurt en la rueda de prensa en directo, presencialmente, le hizo 2 preguntas a Lagarde. ¿Cree usted que hay desinflación? ¿Y está diciendo usted que el Banco Central Europeo no es el principal responsable de la caída de la inflación? ¿Para qué entonces han subido los tipos de interés desde el menos 0,5 hasta el 2,5%, 300 puntos básicos? Lagarde respondía a esto a Negocios Televisión. Far from me to say that monetary policy is not potent and efficient. I think that what we are seeing in our bank lending survey, in the cost of financing in particular, is clearly an indication that there is transmission of our monetary policy. I would certainly not say that the disinflationary process at large and without qualification is already at play. When I look at core inflation, which is, by far not the only component that we look at many more of those. But when I look at core inflation, we were at 5 in November,
moved up to 5.2 in December, stayed at 5.2. And this is the highest in all time. Por cierto, hablando del Banco Central Europeo, una encuesta asegura que la inflación en Europa va a caer, pero que para 2025 todavía no estará en el nivel que tiene el Banco Central Europeo como objetivo, es decir, ese 2%. Es una encuesta que ha hecho el propio Banco Central a un grupo de economistas. Consideran que para 2025, es decir, dentro de 2 años, la inflación va a estar en el 2,1%, es decir, justo ligeramente por encima del objetivo del BCE. Esos mismos economistas creen que este año la inflación va a seguir alta, que se va a situar en el 5,9% y que para 2024 va a bajar hasta el 2,7%. Pero desde luego que ya evitando un poco ese tema de los bancos centrales que hemos tocado mucho ya esta semana y que volveremos a tocar enseguida en un ratito con Eduardo Boliches, quería también sobre todo enfocarnos más en el tema geopolítico después de ese globo espía que ha sobrevolado Estados Unidos y que los estadounidenses dicen que es de China. Vamos a intentar profundizar un poquito más en por qué China podría haber lanzado ese globo espía y por qué Estados Unidos está directamente acusando a China. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en el informativo de Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Bueno, Ezequiel, quería preguntarte directamente por ese globo espía que dice Estados Unidos que es de China y que ha estado sobrevolando el territorio estadounidense. Ya hemos profundizado un poquito más en qué son los globos espía, por qué se utilizan en lugar de utilizar satélites. Y claro, entiendo que es difícil saber los motivos reales de por qué China podía haber lanzado un globo espía sobre Estados Unidos, pero teniendo en cuenta tu experiencia en este mundo geopolítico, ¿cuál puede ser el motivo? A ver si podemos aproximarnos un poquito más, el motivo que pudiera tener China en el caso de que haya sido China, porque no tengo muy claro que se haya probado que haya sido China. Lo que sí que sé es que Estados Unidos ha dicho que son los chinos, pero no sé si realmente hay pruebas o evidencias para saber si es China. Y en ese caso, si eso es cierto, ¿por qué China puede haber lanzado este globo espía? ¿Es algo habitual o es algo que quedó un poco en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia? Primero, efectivamente, deberíamos determinar si ese globo realmente fue despachado por los chinos o no. Pero en segundo lugar, en respuesta a tu pregunta, todos los países del mundo y en particular las grandes potencias realizan tareas de espionaje cotidianamente sobre sus contrincantes. Y el primero de ellos, Estados Unidos. Recordemos las revelaciones de Snowden respecto al NSA, la cantidad de dinero invertido tanto en el NSA como en la CIA por Estados Unidos, muy por encima de la cantidad de dinero invertida en inteligencia y en espionaje en Europa y en China. Así que más allá de las sobreactuaciones y la escenificación, el espionaje representa una actividad cotidiana de las grandes potencias. Ahora, ¿cuál el conflicto actual o por qué la relevancia de esta situación? Bueno, sencillamente por la disputa entre Estados Unidos y China en el marco de la transición de el viejo orden mundial unipolar hacia el nuevo orden mundial en ciernes. Yo lo caracterizo como multicéntrico, pero con Estados Unidos y China como las dos potencias más importantes. Así que ese es el contexto. Además, aparentemente este globo habría realizado un recorrido por encima de otros países latinoamericanos y ahí aparece la cuestión de los recursos naturales de América Latina, donde evidentemente o donde efectivamente la disputa entre Estados Unidos y China parece al rojo vivo, ¿no? Precisamente por estos recursos naturales. Luego al rojo vivo, ¿no? Sobre todo después de los mensajes que trasladó China respecto a Estados Unidos, que les contábamos también a los espectadores la semana pasada cuando les llamaba los chinos a los estadounidenses matones y perturbadores de la cadena de suministro. Eso solo algunas cosas que escuchamos de China. Sin embargo, sí que es cierto que en los próximos días Anthony Blinken, el secretario de Estado, va a viajar hasta China. ¿Qué es lo que se espera de esa reunión? ¿Con quién va a reunirse Anthony Blinken? Y si se espera que haya algún acercamiento de posturas, Ezequiel. En realidad, el conflicto de fondo lo caracterizamos recién y cualquier encuentro actual
aparece en ese contexto, ¿sí? Estados Unidos en este momento presenta una estrategia zigzagueante en cuanto a China. Por un lado, la declaración de la unidad de China, del respeto de China. Por el otro lado, provocaciones en Taiwán. La visita de Blinken va a aparecer sin lugar a dudas en este contexto, como también la reunión entre Biden y Xi Jinping hace no mucho en la cumbre del G20. Esa es la situación actual. Interesante en todo esto que el denostado Donald Trump, quien en su momento comenzó oficialmente la política estadounidense de enfrentamiento con China, redireccionando la política exterior estadounidense de aquel entonces, enfocada en lo que ellos llamaban la lucha contra el terrorismo islámico e incluso la disputa con Rusia. Bueno, Trump la redireccionó, reacomodó las prioridades y al principio parecía como un loco, pero hoy día Biden está acompañando esta estrategia de establecer a China como el principal contrincante de Estados Unidos, lo cual genera sentido porque efectivamente China representa el principal enemigo, contrincante de Estados Unidos, mucho más que Rusia y naturalmente mucho más que Europa. De ahí que recordarán seguramente ustedes también en el último documento de la OTAN respecto a sus lineamientos, Rusia aparece como amenaza y China como desafío, pero originalmente en el borrador de ese documento elaborado por Estados Unidos, China también aparecía como amenaza. Y la presión de Alemania y Francia determinó que finalmente fuera reacomodada China, recategorizada como un desafío. Es el conflicto de fondo y en ese marco, tanto lo del globo como esta visita. Bueno, luego también hemos escuchado hoy a Sergei Lavrov, que por cierto llevamos escuchándolo toda la semana, dando entrevistas, hablando también, bueno, en reuniones ministeriales directamente en Rusia. Hoy, por ejemplo, acusaba a Occidente de tener instintos colonialistas, pero de todas formas la retórica está cada vez, pues más tensa, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo por la parte rusa. La cuestión es cómo se está desarrollando el conflicto, que estamos viendo cómo Reino Unido, por ejemplo, hoy no ha descartado el envío de cazas a Ucrania. Ya estamos viendo cómo los tanques están, ya el proceso para mandarlos ya está puesto en marcha. Al final estamos hablando de artillería pesada que no se había mandado a Ucrania hasta ahora. ¿Cómo ves un poco la situación actual del conflicto cuando ya queda muy poquito tiempo para que se cumpla un año? ¿Podríamos estar hablando de un conflicto, de una guerra que podría directamente involucrar a Occidente de forma directa en algún momento, o siempre va a ser algo más sutil, como lo que estamos viendo ahora, como algo que se queda realmente en la retórica, en los mensajes? Unos y otros dicen que ya están en guerra el uno con el otro, pero no lo estamos viendo por lo menos en el campo de batalla, ¿no? Sí, a un año del conflicto aparecemos en una situación bastante particular y contradictoria. ¿Por qué? Porque por un lado presenciamos el envío de tanques y un paso más en esta escalada con efectivamente el riesgo de un enfrentamiento directo y eventualmente la utilización de armamento nuclear táctico, pero por el otro lado, desde hace algunos meses presenciamos una situación novedosa en cuanto al pasado respecto a que la guerra para Estados Unidos ya no representa un buen negocio como al principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los objetivos de Estados Unidos aparecen cumplidos. Yo presenté esto en detalle en mi canal, Demoliendo mitos de la política, pero hace poquito, lo presenté en noviembre, la Rand Corporation presentó hace poquito un informe confirmando todo esto. Los objetivos de Estados Unidos aparecen cumplidos en cuanto al conflicto en Ucrania, porque generó daño en Rusia, lo cual representaba el primer objetivo, generó la interrupción o la suspensión, la eliminación de la relación entre Europa y Rusia, la cual para Europa representaba un excelente negocio como proveedor de materias primas fabricadas con el gas barato proveniente de Rusia, generó una subordinación, la guerra, impulsada en su momento por Estados Unidos, generó una subordinación total de Europa a los Estados Unidos, con lo cual los grandes objetivos aparecen cumplidos, por ende,
Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Ezequiel Vistoletti, a ver si lo podemos solucionar en los próximos minutos para poder escuchar cómo finaliza su intervención Ezequiel, hablándonos de cómo al final la retórica parece que entre Rusia y Estados Unidos se está recrudeciendo. Nos decía también Ezequiel, entre otras cosas, que la guerra de Estados Unidos, la guerra de Ucrania ya no representa un buen negocio para Estados Unidos. Nos decía que los objetivos ya están cumplidos para los estadounidenses con esa venta de gas. También nos hablaba, por ejemplo, de ese globo espía que habría mandado China, según Estados Unidos, al territorio estadounidense, que nos decía Ezequiel también que además también ha sobrevolado territorio de Latinoamérica y ponía también el foco, desde luego, en esos recursos naturales que tiene Latinoamérica y que pueden interesar y mucho a China también en ese conflicto con Estados Unidos. Bueno, me parece que todavía no hemos podido recuperar esa conexión con Ezequiel Vistoletti, así que vamos a seguir con otros asuntos. Vamos ya con la macro, porque hoy hemos conocido el dato de inflación mayorista en Europa. El IPP de la eurozona ha sido del 24,6%, un dato peor de lo esperado, aunque sí que es cierto que supone una caída respecto al dato anterior. Se estimaba que cayera desde el 27,1% anterior hasta el 22,4%. Finalmente solo ha caído hasta el 24,6%. Aunque una de las claves del dato está en la inflación mayorista mensual. El mes anterior los precios habían caído un 0,9% y se esperaba que ahora esos precios volvieran a bajar un 0,4%. Sin embargo, han vuelto a subir y lo han hecho un 1,1%. Y aquí puede estar la clave de todo, de esa famosa inflación de segunda ronda que tanto temen los expertos, porque llevábamos ya un tiempo viendo deflación mensual en el IPP, en la inflación mayorista, pero de nuevo estamos viendo cómo los precios suben mensualmente. Y después de que ayer el Banco de Inglaterra decidiera subir los tipos en 50 puntos básicos, el economista jefe de la vieja dama de Threadneedle Street ha advertido de que es importante no subir los tipos demasiado. Hugh Peel ha hablado con Times Radio y ha asegurado que se debe reconocer que ya han hecho mucho en la política monetaria. Recuerden que ayer el Banco de Inglaterra subió los tipos en el 4%, sin embargo eliminó de su discurso el compromiso de actuar potentemente si era necesario. Me parece que ya tenemos a Ezequiel Vistoletti por aquí. Ezequiel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Disculpa por la interrupción en la conexión. Nada, no te preocupes, Ezequiel, muchísimas gracias a ti. Estabas hablando de cómo Estados Unidos nos decía que ya no tiene o ya ha alcanzado sus objetivos en la guerra y por lo tanto quizá ya no le interesa tanto, ¿no? Materialmente sí, y en la cabeza de los estrategas más lúcidos sí, efectivamente, de ahí el documento de la Rand Corporation confirmando este análisis, pero a la vez todavía aparecen sectores dentro de la política exterior de Estados Unidos interesados en la continuidad de la guerra, en particular el sector armamentista, y por eso estas contradicciones. Por un lado, el fin de los objetivos ya cumplidos y el desinterés en la continuidad de una guerra, la cual además podría aparecer en paralelo con un conflicto con China, lo cual generaría un problema enorme para Estados Unidos, en tanto no puede participar en dos conflictos, en uno directamente, el de China, y en otro indirectamente, porque en el caso de una guerra en Taiwán debería participar directamente. Y bueno, por el otro lado, la insistencia en el envío de armas, de tanques en particular, aunque recordemos que el machacar de Estados Unidos y de sus medios de comunicación para el envío de tanques en realidad parecía enfocado hacia Europa, no hacia Estados Unidos, sino el énfasis aparecía en los tanques alemanes y en la aprobación de Alemania. Así que esa es la contradicción actual, esa es la lucha de intereses. Si Estados Unidos acompaña la lógica, la materialidad de sus intereses nacionales, debería comenzar un proceso de desescalada, pero las guerras presentan muchas veces sus dinámicas particulares e intereses particulares, como el del sector armamentista. Por eso todavía no presenciamos, más allá de algunos gestos en particular, todavía no presenciamos acciones concretas de Estados Unidos respecto a una desescalada, más allá también de algunos rumores, como de este supuesto plan presentado por Blinken para generar un acuerdo con la cesión supuestamente del 20% del territorio ucraniano a Rusia. Bueno, después ese rumor fue rechazado, pero esta es la situación actual de contradicciones en la política exterior de Estados Unidos, pero en última instancia Estados Unidos va a determinar
o la continuidad o el fin de la guerra. Bueno, pues nos quedamos con esa frase, desde luego muy potente. Estados Unidos va a ser quien determine si la guerra continúa o si se acaba ya. Ezequiel Bisoletti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. No tiene planes de recortar su producción de combustible pese al veto europeo. La agencia rusa de noticias TASS asegura que el Kremlin no ve motivos para reducir fuertemente los volúmenes y la producción de productos petroleros. Recuerden que este fin de semana, el 5 de febrero, entra ya en vigor el embargo de Europa sobre el diésel de Rusia. Habrá que ver también cuál es el efecto que tiene este nuevo tope sobre productos petroleros rusos. Y ya han pasado casi 2 meses desde que Europa y el G7 aplicaron el tope al petróleo de Rusia. Ya son muchos los que hacen balance para ver si ha funcionado o no. Paul Sankey, presidente de Sankey Research, ha asegurado en declaraciones de la CNBC, que esos topes no funcionan. De hecho, ha dicho que los topes a los precios han sido inventados por burócratas con grados en finanzas y que ninguno en realidad tiene y entiende de los mercados petroleros. De hecho, considera que ha sido una bomba total, que ha fracasado por completo el tope al petróleo ruso. Bueno, fíjense en este gráfico de Goldman Sachs. Ya vamos a hablar de la bolsa, del mercado y de por qué estamos en este rally que parece que nos va a devolver a un mercado alcista. El volumen negociado en opciones ha registrado un nuevo récord histórico en términos diarios. Ayer se negociaron más de 68 millones de contratos de opciones. Es el récord histórico en el registro de datos de CBOE desde 2018, cuando empezaron esos registros. Hay muchas pistas dentro de estos datos que nos sugieren que un mercado alcista ya está in the making, como dicen los anglosajones, ya está en camino, porque el 59% de ese volumen de opciones fueron calls, es decir, opciones que se compran con la esperanza de que el activo en cuestión vaya a subir. La mayor actividad fue en opciones sobre el S&P 500, también sobre el ETF del Nasdaq, acciones de Tesla y además también sobre Amazon y Facebook, que publicaron resultados. Enseguida vamos a preguntarle a Eduardo Bolinches si esto puede suponer una pista alcista, que haya tanto movimiento alcista en el mercado de opciones. Y hablamos ahora del escándalo de Adani, la empresa india. Ese escándalo desvelado por Hindenburg Research, que nos habla de manipulación de acciones directamente en el imperio de Adani. Bueno, pues ese escándalo ha llegado ya incluso al Parlamento indio. Las 2 cámaras del Parlamento han sido suspendidas hoy por las escenas caóticas que se han vivido allí después de que algunos legisladores exigieran una investigación tras el colapso de las acciones en las empresas del grupo del multimillonario Gautam Adani. Algunos temen que pueda desencadenar una turbulencia financiera más amplia en el país, y es que las 7 empresas que cotizan en bolsa del grupo Adani han perdido aproximadamente la mitad de su valor de mercado, es decir, 100.000 millones de dólares combinados desde que el vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research les acusó la semana pasada de manipulación de acciones y de deuda insostenible. Ahora, agencias como Moody's dicen que ese desplome bursátil se lo va a poner muy difícil a Adani para poder financiarse a través de la emisión de deuda en el futuro próximo. Bueno, y quedan ya solo unos minutos, un minuto concretamente, para conocer el dato macro de la semana, el dato de creación de nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Enseguida se lo vamos a contar cuál es el dato definitivo para poder ver, pues cómo está ese mercado laboral que tanto sigue Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Son ya las 2:29, enseguida ya tenemos ese dato encima de la mesa, y es que hoy se espera que se creen 185.000 nóminas no agrícolas, lo que representa una caída respecto a las 220.000 que se generaron el mes anterior, y que la tasa de desempleo, además, en el día de hoy, para enero, haya subido hasta el 3,6%, es decir, una subida de 1/10 para Estados Unidos. Pero eso no va a ser de lo más importante de este informe. También lo van a ser los salarios, es decir, los ingresos medios por hora de los trabajadores, tanto en términos mensuales como en tasa interanual.
Bueno, pues fíjense en el dato porque es tan elevada la creación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos en enero que, bueno, hasta podemos incluso pensar que se trata de un error. Se esperaba que cayeran esas nóminas no agrícolas igual que lo hicieron el pasado miércoles las nóminas privadas, las de la encuesta ADP. Lejos de caer, se han más que duplicado respecto al mes de diciembre. 517.000 nóminas no agrícolas se han creado en el mes de enero. El mes anterior, diciembre, 260.000. Por lo tanto, ya ven ustedes cómo prácticamente esa subida es del 100%. Es decir, se duplica la creación de empleo en Estados Unidos. El mercado laboral está más intenso que nunca y mejor que nunca también. Esto demuestra que la Reserva Federal y sus subidas de tipos por el momento no están afectando demasiado al mercado laboral. Sin ir más lejos, ya ven ustedes, es una creación de 500.000 de nóminas no agrícolas en tan solo un mes. 517.000 nóminas no agrícolas creadas en enero. Es un número desde luego inesperado. De hecho, por ejemplo, desde Link Securities nos decían también que uno de los datos a mirar eran esos ingresos medios por hora mensuales que finalmente se han quedado, bueno, en términos interanuales, en el 4,4%. Se supone también una caída, ya estábamos viendo en los últimos meses una caída también de esos ingresos medios por hora, una noticia que podemos considerar como buena. Siguen subiendo los salarios, pero lo hacen un poquito menos que el mes anterior, y mensualmente tenemos un repunte del 0,3%. Pero la clave de todo está en esas nóminas no agrícolas que desde luego van a afectar y mucho al mercado, porque se están creando, como les decimos, 500.000 de nóminas, 500.000 de empleos no agrícolas en Estados Unidos en el mes de enero. Se esperaban 185.000. Fíjense ustedes en la diferencia que hay entre lo esperado y lo que finalmente ha sido. Es que casi multiplica por 4 lo que se esperaba y lo que finalmente ha sido. 517.000. Vamos a echar un vistazo también a los futuros de Wall Street para ver cómo se están comportando teniendo en cuenta este movimiento tan, desde luego, llamativo en las nóminas agrícolas de Estados Unidos. Estamos viendo cómo el Nasdaq está desplomándose, bueno, cayendo, no desplomándose porque la caída tampoco es demasiado fuerte, 1,5%, pero recuerden, lleva una subida acumulada en esta semana muy importante. Bueno, lo están viendo ustedes desde que ha salido ese dato. Fíjense en la caída que lleva acumulada el Nasdaq, está cayendo, como les decimos, un 1,4%, S&P 500 caída ya del 0,9%, por lo tanto, día rojo hoy en Wall Street tras conocer este dato de nóminas no agrícolas que desde luego es como para dejarnos con la boca abierta. 500.000 de nóminas no agrícolas creadas en Estados Unidos en el mes de enero. En España siempre se dice que el mes de enero no es un mes muy bueno para el mercado laboral. Venimos de las Navidades y muchos empleos que se han creado entonces se destruyen también en este mes de enero. Bueno, pues en Estados Unidos están imparables, se crea más empleo incluso que en diciembre y además se multiplica prácticamente por 4 el número de nóminas no agrícolas que se esperaba que se fueran a crear este mes respecto a las que finalmente se han creado. Bueno, enseguida vamos a analizar este dato un poquito más en detalle con Eduardo Bolinches, enseguida vamos a ir ya con él, pero antes vamos también a más noticias de esta jornada porque recuerden que hoy en España se ha publicado, bueno, pues los resultados de CaixaBank. Hoy ha estado allí nuestro compañero Javier del Valle, así que conectamos con Javier para que nos cuente algunas de las principales cuestiones que se han hablado allí en Valencia, en esa sede de CaixaBank donde se han presentado los resultados. Una de esas claves ha sido el impuesto a la banca. Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes. Hoy en el foco español, en el IBEX 35, ponemos el foco en el sector bancario por la presentación de resultados de CaixaBank, que reporta 3.145 millones de beneficio y, sobre todo, aumenta la retribución al accionista, ese payout, destacando el dividendo que incrementa un 29,7%. Le hemos preguntado al director José Ignacio Gorigolzarri qué opina sobre este incremento en las subidas de tipos, sobre todo en la parte del Euribor. Tienen previsiones de 3,5 para 2023, 3,5 de media en el Euribor. Le hemos preguntado si cree que esto va a extenderse durante la siguiente década, si entramos en una década de tipos más altos o que simplemente, como espera el mercado, será una subida de tipos para calmar la inflación y luego volver a bajar. Por otro lado, le hemos preguntado también al director qué opina sobre los múltiplos actuales a los que cotiza el sector bancario europeo, que son bastante inferiores a los que cotiza el sector bancario estadounidense, y si cree que esta normalización de tipos que nos han comentado y que creen que va a seguir produciéndose podrá aumentar los múltiplos de los bancos, sobre todo en la parte europea. Bueno, me parece que no hemos utilizado la pieza correcta de nuestro compañero Javier del Valle, donde hablaba de ese impuesto a la banca. Vamos ya con todo
todo lo que han contado hoy desde CaixaBank, Ignacio Gorigolzarri y Gonzalo Gortázar sobre ese impuesto, del que por cierto ya han estimado también cuál puede ser el impacto. Javier, cuéntanos. Muy buenas tardes. Hoy en el foco español, en el IBEX 35, ponemos el foco en el sector bancario por la presentación de resultados de CaixaBank, que reporta 3.145 millones de beneficio y, sobre todo, aumenta la retribución al accionista, ese payout, destacando el dividendo que incrementa un 29,7%. Le hemos preguntado al director José Ignacio Gorigolzarri qué opina sobre este incremento en las subidas de tipos, sobre todo en la parte del Euribor. Tienen previsiones de 3,5 para 2023, 3,5 de media en el Euribor. Le hemos preguntado si cree que esto va a extenderse durante la siguiente década, si entramos en una década de tipos más altos o que simplemente, como espera el mercado, será una subida de tipos para calmar la inflación y luego volver a bajar. Por otro lado, le hemos preguntado también... Bueno, vamos a conectar ya con nuestro compañero, con Eduardo Bolinches, que ya está con nosotros para poder hablar un poquito más largo y tendido de ese dato de empleo que hemos conocido en el día de hoy. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, fenomenal dato de empleo para Estados Unidos, no tan fenomenal para el mercado, porque al final ya sabemos que las buenas noticias son malas para el mercado cuando, sobre todo, tiene mucho que ver el mercado laboral con lo que haga la Reserva Federal, y un buen dato de empleo supone que Powell a lo mejor puede no querer ser tan dovish, ¿no?, en las próximas reuniones. Claro, me ha sorprendido mucho el dato al verlo. 517.000 nóminas no agrícolas creadas en enero. Se esperaban 185.000. Es que prácticamente se multiplican por 4 la creación de nóminas no agrícolas. ¿Cómo has visto el dato, Eduardo? Bueno, pues flipando como todos, ¿no? Brutal. Hay una fortaleza del mercado laboral estadounidense que, como tú bien dices, da pie a que no solo los tipos sigan subiendo por parte de la Reserva Federal estadounidense, sino que además continúen altos durante mucho tiempo. Y eso es lo que yo creo que el mercado no le va a gustar mucho en absoluto, ¿no? Todo el mundo está pensando que el mercado se va a ir al alza, en los tipos de interés, van a llegar a un determinado nivel muy cercano ya, e inmediatamente se darán la vuelta y comenzarán a bajar por aquello de que viene una recesión, etcétera, etcétera, ¿no? No, esto se nos ha ido con este dato de empleo, se nos ha ido del tablero de juego, ¿no? Por lo tanto, bueno, pequeña corrección, como tú decías, tampoco es que se esté descalabrando el mercado, ¿no? Pero bueno, todo lo que estaba intentando suavizar, pues lo va a tirar por la borda y en cuestión de minutos no solo estaremos viendo cómo baja el Nasdaq un 1,8, que es lo que está bajando ahora mismo, sino que irá un poquito más hacia el menos 2%, que es donde estaba, pues, en la mañana de la apertura europea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y luego una cosa también muy importante, fortaleza total, claro. Si hay subida de tipos, hay fortaleza en el dólar estadounidense, ¿no? No hay más que ver el rayajo que habrá hecho en un gráfico diario. Pues bueno, estamos ahí otra vez, ahora el 1,0850, pero aquí vemos, lo voy a poner bien grande para que la gente lo pueda ver, en una vela de 5 minutos, el viaje que se ha marcado el par euro-dólar, que entiendo que obviamente lo habrá hecho con la totalidad de cruces cuando los comparas con el dólar estadounidense, ¿no? Por lo tanto, eso, curiosidad personal, porque no he tenido tiempo de verlo, pues la reacción que haya podido tener, el Nasdaq sí que lo tengo claro, el oro. El oro también, teóricamente, tiene que reaccionar. Una fortaleza del dólar penaliza la cotización de prácticamente los activos denominados en dólares, todos, y sobre todo ahora hay cierta sensibilidad con el oro. Bueno, pues ahí está perdiendo los 1.900, cosa que no debería ocurrir si queremos cerrar una semana importante. Una reconquista de los 1.900 sería más que necesario. Pero bueno, en principio, un adjetivo brutal. Eduardo, no sé si has podido también echar un vistazo a la tasa de desempleo. Es que se esperaba que subiera hasta el 3,6, desde el 3,5, y ha bajado hasta el 3,4%. Efectivamente, o sea, viene del 3,5, se esperaba una subida y resulta que en vez de subir una décima porcentual te la baja, ¿no? Que sí, que hay una fortaleza brutal del mercado laboral, brutal, ¿no? Esto pone mucho en tela de juicio si va a haber esa recesión o no la va a haber, ¿no? Porque, claro, por un lado tú tienes la base teórica, ¿no? Lo que te enseñan en la universidad, ¿no? Que primero, pues bueno, ahí llega la inflación, se combate con subida de tipos de interés, inmediatamente después empiezan a flojear
pues los resultados empresariales y a tirarse de encima costes laborales. Es decir, es que lo estamos viendo todo, ¿no? Lo más reciente, fallos de ingresos. Anoche, tras el cierre de Wall Street, hemos visto algún pinchazo que otro bastante importante, tipo Apple, por primera vez en tropecientos mil años, no supera los ingresos del año precedente. Con lo cual, claro, esto unido a los despidos por miles de la industria, sobre todo tecnológica, pues está cumpliendo fielmente esa base teórica de camino hacia la recesión, ¿no? Que te comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, subida de precios, inflación, se combate con subida de tipos de interés, las empresas empiezan a ver amenazados sus balances y se quitan costes, pero la recesión avanza y al final te afecta a los ingresos también, ¿no? Con lo cual eso acaba en una recesión si no la paras antes, ¿no? Bueno, pues claro, es que con el dato de hoy, a ver qué diablos dices, ¿no? Tienes que decir que igual esquivan la recesión. Bueno, vamos a ver si esto es un mes o tiene un gran punto de inflexión, pero 3,4%, de nuevo, el mismo objetivo, brutal, la verdad. Bueno, para los espectadores que todavía no hubieran visto el dato de paro, y es que al principio hablábamos de la creación de nóminas no agrícolas, pero tenemos un dato de paro que ha sorprendido y mucho a los mercados financieros. Está imparable el mercado laboral, ya lo decía Eduardo, 3,4%. Es un nuevo mínimo para el paro, para la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se esperaba que subiera desde el 3,5%, que es uno de los mínimos históricos que hemos visto en Estados Unidos, hasta el 3,6%. Es decir, se esperaba una subida de una décima. Finalmente ha sido una caída hasta el 3,4%, nuevo mínimo para el mercado laboral, para el paro en el mercado laboral de Estados Unidos. Y por cierto, Eduardo, otra de las métricas muy importantes que se miran también cuando estamos hablando de este dato de, informe de empleo en el caso de Estados Unidos es el dato de los ingresos medios por hora. Eduardo, lo que hemos visto es que esos ingresos medios por hora han sido de 4,4, el dato anterior interanual, el dato anterior estaba en el 4,8. También leía hoy que es cierto que en los últimos meses está habiendo una subida de esos ingresos, es decir, subida de salarios, pero lo que estamos viendo es que hay una desaceleración en esa subida de salarios. ¿Esto es positivo? ¿Es algo de lo poco positivo que hay en este informe? En principio sí, porque esto pues lo que viene a decirte es que al igual que está ocurriendo con la inflación, el crecimiento de los salarios pues se va desacelerando en la subida. Importante, no significa que estén bajando en absoluto. También es cierto que es lo normal, ¿no? A medida que se te va acomodando, se te va relajando la inflación, aunque yo siempre quiero hacer el mismo hincapié, siempre que tengo oportunidad. Estamos internacionalmente, se acepta de esta manera, ¿no? Medimos franjas de 12 meses que van corriendo hacia el futuro de inflación, es decir, que estamos comparando la inflación de enero del 2023 con la de enero del 2022 y se nos olvida la anterior, es decir, por eso la velocidad de la subida de inflación está bajando drásticamente, porque claro, la verticalidad ya no es así, ya es así. Entonces, claro, siempre pongo el ejemplo de los fallecidos en carretera. Estas pasadas Navidades han fallecido menos que en las Navidades del 2021, ¿vale? Pero es que las del 2021 no han resucitado, por desgracia. Por lo tanto, aquí es exactamente lo mismo. Lo que va a nuestras espaldas de subida de precios se va perdiendo con poder adquisitivo del trabajador si no se sube de igual manera los salarios, ¿no? Bueno, pues esto también es importante resaltarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? No es tan alegre el decir que tenemos inflación bajando, no. La que llevamos acumulada desde mucho antes de la invasión de Ucrania es bastante importante. Y aquí en Europa, ¿para qué te digo, no? Luego, cuidado con esa salvedad y es una variable que sí, que hay que mirar, por supuesto que sí, pero también hay que mirar los de índices adelantados, ¿no? Y ahí tenemos muchas que llaman claramente a la recesión y que no han cambiado. Vamos a ver ahora en el futuro si con este pedazo de dato de creación de empleo se nota y cambian un poquito a menos malo. Habrá que verlo. Bueno, bestial, desde luego el dato de empleo de Estados Unidos no nos lo esperábamos, el dato de empleo ADP había venido peor de lo esperado, menos creación de empleo, pero este dato, hay que recordar, es el dato de la Bureau of Labor Statistics, es decir, directamente del gobierno de Estados Unidos, así que hay que mirarlo con lupa, porque el otro solo nos da ese detalle del mercado laboral privado, pero no de todo el mercado laboral. Y por último, Eduardo, quería preguntarte por los movimientos que está habiendo en bolsa en los últimos días, sobre todo, ¿no? Y sobre todo en el mercado de derivados, en el mercado
mercado de opciones. Y es que hoy en el informativo utilizábamos un gráfico de Goldman Sachs que nos dice que en el día de ayer se registró el volumen récord histórico de negociación de opciones. En todo el mundo, 68 millones de contratos de opciones se habían negociado, y que el grueso de esos contratos de opciones, hay que recordar que hay apuestas alcistas y bajistas, bueno, pues el grueso fue a parar a opciones call, que básicamente cuando compramos una call estamos haciendo una apuesta alcista. Sobre todo los subyacentes de esas opciones, según tengo entendido, pues han sido S&P 500, Nasdaq, Tesla, Amazon, por ejemplo, también Facebook, bueno, Meta, que han publicado resultados también en los últimos días. ¿Qué nos puede decir o qué pistas nos puede dar que en el mercado de derivados, mercado de opciones, se haya dado este volumen récord? Esto nos hace un poco volver a esa exuberancia irracional que teníamos años anteriores, cuando se hablaba de que no podía parar de subir la bolsa y no podíamos dejar de invertir, o esa etapa ya se ha quedado un poco para la posteridad y esto que estamos viendo obedece a otro motivo. Muy probablemente sea otro motivo, pero es que hay que tomarlo con mucha cautela, este tipo de datos. Lo primero, mercado de opciones. Aparentemente es un mercado donde operan especialistas. Y cuando digo especialistas estoy hablando de inversores minoristas, pero con mucha experiencia, y por supuesto gestores de hedge funds, fondos de inversión, etc., etc., incluso grandes bancos de inversión. Por supuesto que sí. Las mesas de trading trabajan mucho ese tipo de producto. Pero no nos olvidemos de una cosa, esta información está muy bien, pero viene totalmente coja, porque vamos a aplicar el sentido común. Es decir, si yo compro una opción call, como tú bien comentas, yo lo que estoy adquiriendo y pagando es por adquirir el derecho de compra de un activo subyacente, el que comentabas, S&P 500, Nasdaq, Tesla, el que fuera. Pero, ojo, alguien tiene que vender esa opción call, alguien vende a cambio de cobrar una prima, adquiere la obligación de venderte a ti, que obtienes, porque estás pagando la prima, el derecho a comprar. Creo que se me entiende, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está el inversor de los dos? El inversor más profesional, las casas de trading de los grandes bancos de inversión. En el lado vendedor, aquí el negocio está en vender opciones. Me da igual, entre comillas, si vendo opción call o vendo opción put, porque yo lo que se trata es de vender y vender, porque el que vende, como en todas las cosas, cobra. En este caso, cobra las primas de la call y de la put. Y luego se trata de buscar que no te vayan a encontrar. Es decir, que el mercado, lo que hace el inversor profesional, realmente con este tipo de grandes volúmenes, yo siempre lo miro al revés. Es decir, el inversor profesional que está en el lado vendedor de las opciones, lo que está buscando es cobrar prima y que no le ejecuten luego el derecho de compra. Es decir, piensa que el mercado no va a subir más. Y esto es lo realmente importante. El otro lado, el comprador, el que tú decías, el que compra la call, paga la prima, espera que el mercado siga subiendo para ejercer ese derecho y ganar bueno, pues es un producto apalancado, derivado, y apalancas bastante la inversión. Se puede multiplicar el dinero por mucho. Pero cuidado, porque siempre hay que hacer esta doble lectura. El negocio está en vender. El que vende es el que cobra. ¿Cuál es el negocio de una compañía de seguros? Vender muchos seguros de vehículos. Alguno va a tener un siniestro, va a tener un accidente y le va a tocar pagar. Pero con la prima de todos los seguros cobrados que no se siniestran, va a poder hacer frente a eso. Bueno, pues ese es el negocio. Ese es el negocio de la venta de puts. El negocio de la venta de calls, pues exactamente el mismo, pero desde el lado, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda inmediatamente, pues el que firma contratos de arra porque es propietario de una vivienda, se obliga, a cambio de cobrar 1.000 euritos, a vender su vivienda a un X determinado precio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca? Que no le otorguen el préstamo hipotecario del banco para quedarse definitivamente con esos 1.000 euros porque el comprador se echa atrás. Ese es el negocio. Vender put, jugar a ser compañía de seguros. Vender call, jugar a ser firmante de contratos de arras de ventas de inmuebles. Que se vende, se cobra y luego que no vengan a buscarte. Ese es el negocio. Interesante, Eduardo, porque al final el mercado de opciones y el mercado de derivados en general, pero el de opciones en particular, es muy complejo de entender, muy difícil. Así que siempre que vemos estos gráficos que a priori pueden hacernos pensar que todo el mundo quiere que la bolsa sube, todo el mundo está pensando que la bolsa sube y por tanto a lo mejor es el momento de invertir, hay que recordar que los que más saben realmente son los que están de la otra parte, del lado del vendedor. Así que Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde y buen fin de semana. Venga, feliz fin de semana a todos.
Bueno, feliz no sé si están los inversores de Wall Street, porque ahora mismo tenemos a los futuros del Nasdaq y del S&P 500 con caídas del entorno al 1%. ¿Por qué? Porque el mercado laboral sigue imparable en Estados Unidos. 500.000 de nóminas no agrícolas se han creado en el mes de enero. Se esperaban 185.000. Claro, ahí ven la diferencia. Es que estamos hablando de prácticamente multiplicación, una multiplicación de 4 respecto a lo que se esperaba. Respecto al dato anterior, se ha duplicado. Estábamos en 260.000, ahora estamos en 517.000 nóminas no agrícolas creadas en el mes de enero, algo que a la bolsa no le sienta nada bien. Con esto ya nos despedimos, pero recuerden, a las 3 de la tarde empieza ya Marta Isen con Rolling Stocks, que por cierto, Marta ya está de vuelta de Frankfurt, tras haberle preguntado directamente a Christine Lagarde, así que ese va a ser desde luego uno de los temas del día hoy en Rolling Stocks, pero por supuesto también el mercado laboral, que sigue imparable, y por qué no está consiguiendo la Reserva Federal afectar al empleo con sus subidas de tipos. Nos despedimos ya, muchas gracias por estar ahí como siempre.